una emisión más de Textiles, Texturas y Transparencias. En esta tarde estamos con un invitadazo de lujo, una personalidad que ante todo es un ser humano muy sensible, es un ser humano que ha estado pues adaptado a los tiempos definitivamente, que eso es de mucha relevancia, sobre todo en esta calidad humana de poder ser incluyentes, de poder dar esa visibilidad también a un grupo que en cierta forma ha empezado a tener pues mucha influencia, debo decirlo como tal, y también a pues abrir ese panorama en este sentido de las personas no binarias, pero vamos a ir desmenuzando los temas, los trabajos, esta postura que también, aunque no se diga como tal, pues hay una postura política que hay que reivindicar como personas y ante ello, pues Vidal Emanuel, te quiero dar la más cordial bienvenida a Textiles, Texturas y Transparencias. Gracias, Sofía. La verdad es que me emociona mucho el trabajo que haces semana tras semana, con todos los sectores educativos, de comunicación, de acompañamiento. Entonces, creo que esta tarde, noche, más no, que tarde, va a ser una gran conversación. Recording in progress. Claro que sí, de verdad que me da mucho gusto el poder compartir contigo, el poder ver estas posturas que como personas, ¿no? Más allá de las etiquetas, más allá de cómo en cierta forma nos podemos visibilizar, ¿no? Ante pues embates, problemáticas que de pronto se enfrenta a la ciudadanía, hay muchas cosas que de pronto dicen, pues yo no me identifico como esto, muchos discursos de odio también que hay en cuanto a pues los grupos no vulnerabilizados en esta sociedad, pero quiero abrir ¿no? el tema dando un poquito la apertura hacia esta visibilidad de las personas no binarias y cómo en este posicionamiento, ¿no? De poder visibilizar, muchas personas no lo entienden, muchas personas todavía les cuesta trabajo el saber que existe, que existimos, ¿no? Y que van a existir, porque eso nadie lo niega, y digo, ya el que no esté en abierto, ¿no? Con este criterio, pues muy difícilmente se va a poder integrar, Vidal. Y justo me parece El cómo comienzas a puntualizar todo este tipo de situaciones. Hay una creencia popular difundida entre la sociedad que las personas no binarias son apenas identidades emergentes, o sea, sé que tienen 10, 15 años, pero la investigación histórica, sociológica, antropológica y cultural a lo largo del mundo nos ha revelado que en lo general hay un resurgimiento, porque siempre han existido las identidades de género diversas y lo que está sucediendo ahora es que se le está dando nombre, se le está dando espacio y también como acabas de mencionar hace unos momentos, se está politizando. Las identidades no binarias en ocasiones se colocan junto a las identidades trans, en ocasiones se colocan de manera separada y por ejemplo en mi caso que me reconozco como una persona género, sería el vaciamiento de estas identidades de género. Entonces, es importante decir que no es un invento personal, es una serie de identidades que han cruzado diferentes momentos de la historia, diferentes culturas y que no solamente están en una parte de cierto continente, no solamente están posicionadas en un momento histórico contemporáneo, sino como nos hemos dado cuenta, las personas trans y no binarias y de géneros no normativos hemos estado siempre en medio de las sociedades, en muchas ocasiones reivindicadas, reconocidas, tratadas como iguales, pero también como acabas de mencionar en la introducción, al menos en nuestra época contemporánea, en muchas sociedades occidentales, pues con una gran cantidad de procesos de marginación, de exclusión, de desconocimiento.
Hay una narrativa que se repite muchísimo, que es la famosa narrativa de que pues, en la biología solamente existen dos sexos, que seguramente tú y el resto de personas que te han escuchado, pues es algo que se escucha cotidianamente de manera muy constante, ¿no? Pero lo que hemos visto, al menos desde la investigación científica, desde los estudios de la biología más contemporánea, es que todos los cuerpos, cada una de las personas que nos rodean, tiene una gran cantidad de variaciones sexuales. Y eso además, cuando ya sumamos las características identitarias del género, de las expresiones de género, nos damos cuenta que afirmar que solamente existen hombres y mujeres, pues es un arcaísmo, porque finalmente hay una serie de composiciones desde diferentes ciencias, desde diferentes posiciones, que nos afirman que somos muy, muy diversas en todos los sentidos, no solamente biológica, sino sociológicamente también hablando. Hay un montón de situaciones que debemos de tomar en cuenta. Sí, de hecho, algo que en cierta forma hemos pues socializado es esta postura en la que justo no podemos encasillarnos en hombre, mujer y simple y sencillamente movernos en esos dos géneros, ¿no? Sabemos también que en la cuestión de ser hombre o de ser mujer es una construcción social que también ha tenido sus modificaciones, que también ha venido en avance, ¿no? Y en acorde a las necesidades que tiene la sociedad como tal, pero no debemos de perder de vista esta parte también que mencionas de la ciencia que en cierta manera pues ha dictado que en cuestión de genética, ¿no? Los cromosomas no solamente se estipulan como XX y XY. Exacto, y Sexuales. Comúnmente es el típico debate que se genera socialmente de, dependiendo de tus genitales externos, es el género que te quieren asignar, ¿no? Inclusive hemos escuchado muchas veces casos donde hay expulsión de personas trans y no binarias simplemente por utilizar baños públicos. Y pues aquí viene la gran noticia, los genitales externos solamente son una de las 6 características sexuales que pueden haber diversas en un cuerpo humano. A esto acompaña la genitalidad interna, la carga genética, como los acabas de mencionar, la morfología y algo importantísimo, que son las características sexuales que surgen a partir de la pubertad y que van variando a lo largo de la vida. De hecho, vamos a ver situaciones donde la carga hormonal de una persona en cierto periodo del ciclo de vida va a ser de alguna forma determinada y en otros momentos va a variar muchísimo. Todo esto, ¿para qué lo decimos? Para afirmar que no solamente es una cuestión cultural, identitaria, sino para señalar que hay bases muy sólidas que nos afirman que la diversidad biológica de sexualidad, de género, está ahí, siempre ha existido, y apenas le estamos dando ciertas características, ciertos nombres que nos empiezan a hablar de que hay un despertar de la construcción social de nuestras realidades. Yo he Yo he comentado en un momento situaciones, ¿no? Que viví en mi infancia, de cómo en esta justamente genitalidad, ¿no? Que lo reducimos a esta situación, se me impuso, ¿no? El que yo en cierta manera fuera formado en base a las reglas, a las conductas, a los roles de ser hombre, ¿no? De ser masculino, que en este caso, pues me ponían, por ejemplo, a jugar fútbol, cosa que yo en un determinado momento, pues no me sentía identificada en esa forma de cómo la rudeza del mismo deporte, el hecho de que me sentía como incomprendida, porque obviamente había puros hombres que les atraía jugar fútbol y en el cual pues yo no le ponía nombre, pero sabía, ¿no? Que no encajaba en ese rol, en esa actividad y en esa situación. En otros momentos también obviamente había conflictos, ¿no? En cuestión de mis pronombres, en el mismo nombre en el que fui bautizado o registrada en ese momento, donde yo pues disociaba totalmente esta situación, pero pues al no tener el conocimiento, al no saber
sobre las vivencias trans o los conceptos, pues obviamente existían estos conflictos de personalidad que pues me ponían bastante vulnerable. Importantísimo lo que dices porque ha sido un trabajo de 50, 60 años de las personas que hoy en día llamamos las históricas, las primeras mujeres trans que salieron a las calles a protestar, a luchar. En recientes meses, por ejemplo, en noviembre, que fue la Remembranza Trans, pues recordamos aquí en Ciudad de México y seguramente en otros puntos de la República, que de las primeras personas que salieron a las calles a protestar, a cuidar, a encuerpar las causas sociales fueron las mujeres trans, ¿no? Hoy en día personas adultas mayores, en muchas ocasiones poco reconocidas, poco acompañadas. Me parece trascendental lo que acabas de decir, porque también en muchas ocasiones cuando hablamos de personas trans y no binarias, hay otra narrativa social que ocupan mucho las entidades y personas conservadoras, ¿no? Que es de que estamos enfermas, que estamos enfermos, que nos imaginamos estas nuevas identidades. Y lo cierto es que pues las pruebas nos dicen que hay un montón de características que también vienen de la psicología, que también vienen de estas relaciones sociales y culturales que permiten abrirnos y descubrirnos en todo nuestro potencial humano o empezar a vivir y a sobrevivir situaciones de discriminación, de narrativas de odio y de exclusión. Y cuando tú ibas mencionando lo de esas obligaciones de juegos, de deportes basados en género, me hace pensar muchísimo sobre cuántas cosas hemos dejado de hacer simplemente por la carga de género. ¿Cuántas cosas hemos dejado de vestir? ¿Cuántos deportes hemos dejado de practicar? ¿Cuántas personas hemos dejado de conocer? ¿Qué actividades no hemos intentado simplemente por esta carga de género que todo el mundo hemos mantenido durante pues muchísimas de nuestras experiencias de vida y que al final del día va sosteniendo como un desequilibrio entre quienes queremos ser y quienes podemos mostrar hacia afuera, ¿no? Y ya no solamente hablamos de personas trans y no binarias, sino del conjunto de personas. Por eso cuando hablamos de diversidad sexual y de género, también tenemos que hablar de cómo este sistema, que nos daña personalmente mucho, también golpea a las personas que están más normativas, que son más hegemónicas, que tradicionalmente siguen malas reglas. Porque al final este sistema nos oprime especialmente las identidades no normativas. Pero, y esto es importantísimo de mencionar, también impactar al resto de la sociedad en muchos de sus espacios. Por ejemplo, en la expresión de las emociones, o en los roles de género, o en las actividades de cuidado. Muchos temas de los que tendríamos que estar hablando hoy en día. Estar hablando hoy en día. Definitivamente es relevante también el hecho de que justo en estas dinámicas sociales, muchas de las personas que no se identifican dentro de estos pues, cánones, ¿no? De lo que significa ser una persona trans, de lo que significa ser una persona gay, lesbiana, ¿no? Los acrónimos de la comunidad LGBT o de las poblaciones LGBT tienden a tomar esto como un empoderamiento, ¿no? O sea, yo oprimo al que no se identifica con la mayoría y entonces hay ciertas violencias, ciertas situaciones como discursos de odio, ¿no? Exclusión, estas discriminaciones y partamos del bullying que de pronto se genera en las instituciones educativas, particularmente pues en las primarias cuando empezamos, ¿no? Con estos pues estos signos de no ser dentro de la norma, sobre todo muy marcado en la cuestión de los hombres, ¿no? Con ciertos amaneramientos que existen en el desarrollo, porque pues obviamente vamos teniendo esta convivencia y vamos queriendo equipararnos en cierta forma en los cánones femeninos, ¿no? O en situaciones de pronto de estos roles que son, pues, adaptados en cierta manera a quienes queremos ser o quienes queremos expresar como identidad y no se nos permite, ¿no? En esta situación sabemos también que los discursos de odio son amenazantes, ¿no? Han llegado también en cierta manera pues a lograr, ¿no? Vulnerar
en un cierto momento y poner en riesgo a las personas hasta la culminación de la vida de, pues por así que de las personas LGBT en general, pero pues obviamente también las personas trans y no binarias hemos tenido que padecerlo. El caso más visible y relevante, Osiel Baena. Es importantísimo lo que acabas de rescatar, porque muchas veces asumimos que lo que nos pasa en los espacios educativos es consecuencia de quienes somos. Me parece bien importante que las niñas, niñes, niños y adolescentes sepan que nunca es su culpa y que hay una responsabilidad pública de las personas que trabajan en los centros escolares de protegernos y cuidarnos. Porque, ojo aquí, inclusive en las universidades y en los centros escolares donde hay libertad de cátedra, la libertad de cátedra no es sinónimo de libertad para discriminar. Y eso es importantísimo de saber. Entonces, sea un profesor universitario, un catedrático ultra importante de esta universidad, sea un profesor o profesora de secundaria, de educación primaria, todos y cada uno de esos casos al final son funcionarias y funcionarios públicos, independientemente si es educación pública o educación privada, porque al final del día todo está regularizado y todo está normativizado a través de las leyes nacionales. Eso implica que un profesor y profesora tienen la obligación de disminuir los riesgos de generar actos de discriminación. Y pienso, Sofía, ¿cuántas veces personas trans y no binarias hemos vivido combates a nuestra identidad dentro de las aulas? Desde el comentario de un profesor que desvalida nuestra identidad, que utiliza los nombres o pronombres con los que no nos reconocemos, que genera chistes y burlas para utilizarnos como ejemplo para sus categorías opresivas. Entonces, al final del día es importantísimo hablar de los espacios educativos porque se creería que todo es válido. Y si bien la educación implica creatividad, implica libertad también de cátedra, hay una obligación importantísima de cuidar a las niñeces y juventudes hoy en día, porque es un periodo de vida donde hay muchísimos riesgos que se hacen exponenciales cuando encontramos este tipo de agentes odiantes dentro de los espacios escolares. Contradictoriamente, los lugares que tienen que ser de derechos, de formación de identidad, de un acompañamiento adecuado. Entonces, creo que acabas de poner un tema sobre la mesa importantísimo. Cómo desde la escuela se transforma todo ese discurso en narrativas odiantes que pues, pueden generar situaciones de agresiones, narrativas odiantes en redes sociales o crímenes de odio como los que también acabas de citar, que también es importantísimo. Si bien las palabras en sí mismas no son discriminatorias, sino tienen que estar relacionadas con acciones, con discursos, con procesos y actos, es importantísimo decir que en todo momento, desde las palabras, comienzan los posibles actos de omisión de derechos. Y desde aquí tenemos que hablar muchísimo de la importancia de respetar nuestras identidades, nuestros nombres, la forma de reconocernos. De hecho, hay una situación, ¿no?, que se presenta a menudo en cuestión de los educadores, ¿no?, los maestros, los profesores, los catedráticos y el núcleo familiar, ¿no?, lo que tiene que ver con papá, mamá. De pronto papá está ausente, mamá tiene que hacerse responsable o viceversa, que se dan los casos, y cómo prácticamente se echan la bolita, ¿no? O sea, el maestro dice, bueno, pues es que la mamá no lo educa, no sabe cómo encauzarlo y por eso su amaneramiento, ¿no? En el caso de las personas que en este caso empieza este despertar o esta forma de querer expresar nuestra identidad, ¿no? Como individuos, como personas que estamos en desarrollo y al mismo tiempo, ¿no? Los padres de familia, los padres de familia están como echando la responsabilidad a que si en la escuela pasan el mayor tiempo posible, los niños, las niñas, las niñas, tendrían también esa parte de responsabilidad. Y yo creo que justo hay una corresponsabilidad. De pronto los niños, las niñas, las niñeces, no tenemos los conceptos claros, nadie nacemos sabiendo, nadie tenemos ese claro entendimiento de si soy hombre, si soy mujer, no soy a género, soy no binaria, no lo sabemos. Yo creo que más bien quedaría
en que debe haber un entendimiento y una comprensión de lo que está sucediendo en ese momento, de los signos, de las señales, por así decirlo, de este desarrollo de la persona y no coartar o a crear esos moldes que al final han causado mucho daño, o sea, no, ni siquiera han servido para realmente tener un resultado óptimo. Más bien hay ahí las situaciones que se vienen detonando, que son cuadros de depresión, que son estas disociaciones que tenemos desde muy pequeños, ¿no? De pronto también alteraciones en la conducta que existen y algunos otros han aprovechado esta vulnerabilidad que existe, ¿no? Dentro de las personas de la diversidad sexual, pues para incurrir en ciertas. Sí, y fíjate que esto me recuerda otra narrativa que ocupan mucho para hablar en nuestra contra, que es decir que las personas trans y no binarias somos antinatura, ¿no? Muchas veces nos dicen eso en diferentes espacios y ahora que estoy escuchándote y dices esta cuestión del problema entre educación de la familia, educación de la escuela, pienso mucho en lo que la misma biología en muchas de sus especies nos enseña. Si te das cuenta, entre las humanas y humanos contemporáneos, siglo XXI, 2026, cada vez es más claro que hay como una responsabilidad solamente de padre o madre de la crianza. Cuando en un montón de especies animales, la crianza y el cuidado es colectivo, son comunidades enteras. Entonces me pongo a pensar mucho cómo nos acusan de antinaturaleza cuando ya explicamos que hay muchos referentes químicos, biológicos, psicosociales que nos dan realidad, y en cambio hay comportamientos naturales que hemos abandonado, que es como el cuidado colectivo. Tú me dices, ¿de quién es responsabilidad? ¿De la escuela o de la familia? Es responsabilidad de toda la sociedad, porque el cuidado y la crianza de niñas, niños y adolescentes no deberían ser solamente de un actor, sino debe ser responsabilidad compartida entre todos los actores. Debería de ser suficientemente necesario que tanto en la escuela, en la casa, en los servicios públicos, hasta en los baños, que lo vivimos muchas veces, tengamos las condiciones de seguridad y de dignidad para ser libres de comportarnos y de identificarnos y de ser lo más autónomos posibles. Y ahí viene lo segundo que venías mencionando, esta cuestión de asumirnos como criminales en potencia, ¿no? La famosa narrativa de las personas trans, no binarias, son personas antisociales, que tienden a cometer crímenes, que tienden a cometer delitos, y pues esto está bien disfrazado de discursos conservadores bien ultra radicales. Por un lado, porque no reconocen la omisión, la desigualdad, la discriminación histórica que han vivido nuestras poblaciones, y dos, quitan la responsabilidad social que tienen otros actores de diferentes tipos de circunstancias. Vamos a ver un ejemplo muy particular. En algún momento, cuando se empezó a hablar mucho de violencia en contra de niñas y niños, violencia sexual, se decía, no, son los gays los que violan a los niños, ¿no? Ya cuando hemos visto la numeralia, los casos de diferentes países, a menudo son varones heterosexuales, cis, o sea, los que tienen más poder, los más hegemónicos, los que cometen los actos de violencia. Y a menudo son familiares, son personas con las que hay un lazo de confianza, un lazo de consanguinidad, un lazo de pertenencia. Entonces, me parece bien interesante todo lo que estás destacando, porque al final del día, todas estas narrativas van haciendo como una serie de pirámides, de columnas, que tratan de justificar nuestra exclusión, pero que a todas luces siguen basándose en posiciones bien conservadoras que mantienen las desigualdades de facto que hay en nuestra sociedad. Hay un movimiento en el que en cierta forma la política no ha avasallado, sobre todo hablando fuera de México, como lo ha sido Argentina, que digo, Argentina hace unos años era ejemplo de avances hacia la comunidad LGBT, hacia las personas trans, y cómo esto ha permeado, ¿no? Ahora que hay un gobierno de derecha,
y que esto se ha venido replicando, por ejemplo, con Trump, ¿no? En el caso de Brasil con Bolsonaro, en otras latitudes también que no han permitido ese libre desarrollo de la personalidad de las personas diversas y cómo ha afectado, aunque no lo han querido visibilizar, en justo pues ese bloqueo que existe, ¿no? O sea, digo, han ido a extremos como por ejemplo el no reconocimiento, en algún momento lo denunciaban modelos, lo denunciaban personalidades, figuras públicas, en donde por ejemplo con Trump en la visa, ¿no? Tenían el nombre en femenino, pero en lo que tendría que ver con su género o sexo, se los asignaban como si ellos hubieran, o ellas hubieran nacido en el género que ya nos identifican, ¿no? Entonces, yo creo que es una problemática latente que se tiene también que visibilizar y hasta dónde afecta justamente, pues, llamémosle, no a la psique, pero sí en el entorno, ¿no? En el que nos desenvolvemos y desarrollamos, porque ya no nos sentimos confiadas, confiados, confiades de que hay un respaldo, ¿no? Hacia lo que realmente somos y hemos querido siempre pertenecer. Pero vamos a hacer una pausa en este momento de textiles, texturas y transparencias y vamos a regresar con más para justamente ir desmenuzando estos temas que al final pues atañen las libertades de cómo individuos podemos desempeñarnos y desarrollarnos en estos ámbitos sociales y en estas estructuras que nos oprimen. Pero vamos a la pausa y regresamos con... Hola a todas, todos, todes. Me da mucho gusto saludarles, esperando que toda esta diversidad que compone a Oaxaca sea abrazada, querida y respetada sobre todo. Muchas gracias por compartir con nosotros estas actividades y les deseo que en este momento tengamos mucha reflexión sobre el trabajo que estamos haciendo las disidencias en el estado de Oaxaca. Continuamos con más de textiles, texturas y transparencias en esta tarde sensacional, el poder conversar con una personalidad que tiene esta ventaja, ¿no? De estos tiempos actuales, de ir desaprendiendo ciertas situaciones que de pronto en cuestión de machismo, de misoginia, de estas situaciones que como sociedad se han venido preservando, pero para dañar, ¿no? A las personas, ella ha tenido esa potestad de poder disociar, ¿no? Esta parte del género y decir, pues yo no me identifico, ni que me pongan reglas, ni nada por el estilo, porque al final soy un ente, una persona que fluye y que convive, ¿no? Sin estas etiquetas impuestas que han causado mucho daño a la sociedad en general. Y ni más ni menos que Vidal Emanuel, muchísimas gracias. Y pues ahora sí que lo importante de este momento es cómo las políticas pareciera que lejos de coadyuvar a una sociedad armónica, ahora la opresión se ve más palpable. Gracias, Sofía. Pues sí, creo que esta noche hemos tenido una conversación muy interesante sobre la relación entre nuestras identidades, las opresiones y una serie de cambios que está viviendo la sociedad. Y sobre este punto, me parece bien importante que nos pongamos a pensar en qué medida las derechas, los grupos radicales, las organizaciones género restrictivas y otro tipo de grupos que están pues moviéndose y movilizando a otras personas, se han sabido organizar y eso también es importantísimo de tomar en cuenta. Quienes nos identificamos con los derechos humanos, los derechos vivos, las visiones de izquierda,
la justicia social, la reparación histórica, a menudo íbamos cayendo con este juego de qué van a hacer estas personas y dicen un montón de ridiculeces o dicen un montón de cuestiones sacadas de cualquier tipo de discurso falso, de la infodemia, de los discursos sin sustento, ¿no? Y muchas veces nos decíamos, ¿hasta dónde van a llegar con esto? El problema es que ya llegaron, como lo que nos acabas de comentar antes del corte, en diferentes partes del mundo grupos que parecían que no iban a llegar muy lejos en su trayectoria política, hoy gobiernan países enteros, mantienen mayorías en sus cámaras, han quitado o disminuido derechos para nuestras comunidades y ojo, no solamente a las poblaciones exodisidentes, porque cuando se ataca a nosotras, a nosotros, también hay un riesgo potencial de que se ataquen a otros grupos discriminados, mujeres, niñeces, personas con discapacidad, personas jóvenes, mayores. Por eso cuando atacan a uno de nuestros grupos, atacan a la suma de ellos, porque cada una de nuestras causas genera un contrapeso a estas fuerzas políticas. Entonces creo que estamos en un momento histórico muy interesante donde tenemos que repensar cómo han sido nuestras movilizaciones, cómo han sido los activismos, si hemos subestimado estas fuerzas que están construyendo una agenda antiderechas abiertamente en muchas sociedades. Y creo que tenemos que empezar a aprender, porque en muchas ocasiones solamente están avance y avance y avance. En otros contextos, pues más o menos sus posiciones totalitarias, sus fascismos, ponen en entredicho sus gobiernos, ¿no? Pero en otros países pareciera todo lo contrario, que entre más negativa sea la posición política, más adeptos ganan estas fuerzas conservadoras, ¿no? Entonces creo que en México estamos en un momento importantísimo de sentarnos a reflexionar, pero sobre todo a actuar para posicionar y reconocer dónde están estos grupos, cómo se están organizando, qué tipo de narrativas utilizan, cómo mueven a las personas y qué miedos despiertan, porque todo esto tiene que ver muchísimo con miedos sociales y cómo estos miedos trascienden a realidades, a comportamientos. Y me parece trascendental tomar en cuenta todo eso que estamos hablando, porque hay muchas personas que estamos en riesgo. No hay que olvidar que México sigue siendo uno de los países en todo el mundo con mayores crímenes de odio, especialmente en contra de mujeres trans, pero que también ataca a otros grupos, específicamente a los hombres que no se asumen con estos comportamientos hegemónicos, con estas masculinidades tradicionales, y por supuesto a las personas no binarias que renunciamos a esas tradiciones cotidianas de cómo deberíamos de ser las personas y de cómo deberíamos de comportarnos. Así como deberíamos de comportar. Vidal, en un entendimiento, ¿no? De estos esfuerzos que tenemos las personas de la diversidad sexual en esta sensibilidad, como bien lo mencionas, también hay esta posibilidad de pronto de que los derechos humanos, ¿no? Los tengamos mucho más presentes que el resto de la sociedad. ¿Cómo tendríamos en un imaginario colectivo de positividad y de que todo fuera en una avanzada para justamente llegar a esta armonía social, estas justicias sociales? ¿Cómo tendríamos que actuar o qué tendríamos que hacer las personas disidentes, ¿no? En este sentido, que hemos sufrido violencias, que hemos tenido estos papeles en un momento, digo, lo quiero decir con toda la sensibilidad que merece, pues de víctimas, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer justamente para llegar a esto pues ahora sí que no romantizar tampoco, pero sí de decir, bueno, pues estamos proponiendo estas acciones, ¿no? Estos conjuntos de situaciones para no seguir sufriendo estas violencias? Me parece que es también muy importante comenzar por donde estás mencionando, es reconocer a todas las personas que se han movilizado. Decíamos hace un momento a las personas históricas, especialmente mujeres trans mayores, que abrieron la brecha a muchos de nosotras y nosotros. Hay, por ejemplo, zonas de nuestras diferentes ciudades que son mucho más respetuosas e incluyentes, pero en algún momento de la historia no fue así. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México tenemos Zona Rosa,
que es una zona de esparcimiento, de diversión, de antros, restaurantes, zonas lúdicas, que hoy en día son muy abiertas a las diversidades sexuales. Pero recordemos, eso no fue siempre así. Para que hoy tengamos estas condiciones, un montón de personas fueron perseguidas, fueron amenazadas, fueron desaparecidas, fueron torturadas. Entonces me parece que debemos de comenzar por reconocer el trabajo histórico de muchísimas personas activistas. En segundo lugar, sin que sea un orden secuencial, sino más bien como una suma de las partes, pienso que tenemos que reconocer mucho el trabajo que estamos haciendo en el día a día. Las personas trans y no binarias todo el tiempo estamos haciendo educación popular, no formal e informal, explicando a la gente quiénes, qué somos, cuáles son nuestras necesidades, por qué es importante reconocernos. Y algo que me parece trascendental es nunca asumir el papel de minoría. Me parece que es un grave riesgo que sigamos sumando este ideal de que somos una minoría y como somos una minoría, merecemos menos. Me parece una política totalmente falsa. Somos un grupo como cualquier otro, con capacidad electoral, con capacidad política, con capacidad de organización. Entonces, valemos tanto como el resto de una sociedad. Entonces, asumir el papel de minoría me parece que es peligrosísimo. Y otro punto muy importante que me parece trascendental es asumirnos como personas capaces de proveer cuidados a otras personas. Y esto me parece trascendental por lo que estás diciendo. Muchas veces cuando hablamos de sexodisidencias, solamente hablamos de la victimización, pero no hablamos de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, tú que eres una persona importantísima en términos de comunicación, en términos de visibilidad, diferentes causas sociales. También encontramos muchas personas sexodisidentes que son profesoras, profesores, investigadores, científicas. Cada vez hay más personas que ocupan puestos en la política pública. Y así en diferentes tipos de roles tenemos personas trans que son médicas, personas de la sexodisidencia que son psicólogas y psicólogos, que están desempeñando funciones importantísimas en el campo mexicano, que están generando cambios sociales que no solamente benefician a la sexodisidencia, sino cualquier persona que pertenezca a un grupo históricamente discriminado. Abogadas y abogados, defensores de derechos humanos, activistas que están trabajando por la tierra, el territorio, las causas justas. Entonces, me parece que parte de reconocernos como sexodisidencias es, asumir todo lo que ya estamos construyendo, todo lo que ya estamos creando y todas las cosas que ya estamos acompañando, porque a veces nos quedamos como con este rol de todo lo que me pasa, pero a veces se nos olvida todo lo que ya estamos haciendo con otras personas y con otras comunidades. Comunidad. Ahí voy a hacer una pausa, un paréntesis. Hay una situación que vivió un artista poblano, digo, fue relevante, ¿no? A nivel nacional, intervino una persona hegemónica de mucho poder adquisitivo, económico, que dio también más visibilidad, tal vez de manera negativa, de lo que no esperábamos que sucediera, y me refiero a Gatito que Pinta, ¿no? Lo convocan a un concurso en el Instituto Nacional Electoral para un cartel, con toda la buena intención, como cualquier ciudadano, ciudadana, ciudadane que tiene este don, ¿no? Esta capacidad artística, creativa, participa y lo eligen como ganadores. En esta dinámica social, digo, apenas también estamos entendiendo qué es ser una persona trans, qué es ser una persona disidente sexual, el acrónimo LGBT, y de pronto posicionar a las personas no binarias se ha tornado, ¿no? Y ya hablábamos en un principio del caso también de Ociel Baena, se ha tornado hasta cierto punto en lejos de que se vea como un acto positivo, un acto propositivo ante la sociedad de visibilidad. En un sentido, no tenemos que justificar nada, no tenemos que ser como en el caso de las religiones, ¿no? Que existían los santos, o sea, no hay ese tipo de objetivos, sino más bien el simple hecho de ser personas y de existir y de que tenemos esa capacidad para ganar un concurso como de este tamaño. ¿Cuál es tu visión, tu óptica de este tipo de situaciones, Vidal?
este caso que estás mencionando también me recuerda mucho las discusiones sobre el deporte trans, sobre el deporte no binario, sobre la inclusión en espacios que ya están muy vigentes y la famosa discusión de qué tanta ventaja tenemos ciertas corporalidades frente a ciertas situaciones, ¿no? Y me parece bien importante decir e insistir lo que dijimos desde el inicio de que siempre hemos existido, siempre hemos estado ahí, solamente estamos empezando a tomar ciertos roles, ciertos papeles que tradicionalmente se nos había negado o que habíamos ocultado por las desigualdades, las violencias y las opresiones históricas que siempre han habido. Por ejemplo, hoy en día se está poniendo muy de moda de decir qué personaje de la historia fue gay, qué personaje de la historia fue lesbiana o trans. Más allá de la historia, siempre hemos existido en diferentes culturas, en diferentes territorios, y hoy en día simplemente estamos pidiendo que se nos tome en cuenta como el resto de personas, sin mayores ventajas, sin mayores prebendas, simplemente con las condiciones que el resto de personas puedan llegar a tener. Y me parece importante porque también algo que se está generando mucho de manera viciosa es olvidar pues, factores como el racismo o el clasismo al momento de entender nuestras causas, ¿no? Hay influencers muy famosos en América Latina, chicos gays sobre todo, con cierto poder adquisitivo que se les olvida que la lucha está vinculada con el anticlasismo, que se les olvida que hay un montón de compañeras y compañeros indígenas, afrodescendientes, en mi caso también, por ejemplo, personas neurodivergentes o con discapacidad psicosocial, que estamos encauzando que todo esto sea una amalgama de luchas colectivas. Entonces, me parece importantísimo recordarle a todas las personas que nos escuchan que no hay lucha sexodisidente sin acompañarse con luchas antirracistas, anticlasistas, anticapacitistas o de cualquier otro tipo de dominación. Y eso no quiere decir que seamos perfectos para mañana. Quiere decir que vamos sumando nuevos aprendizajes de luchas pendientes y de luchas que nos van acompañando. Y me parece muy inspirador que cada vez más personas no binarias sean reconocidas en roles de arte, en roles deportivos y en roles de política. Creo que tenemos que ocupar más espacios y esto no significa quitarle a nadie algo que existe, simplemente es una nueva distribución de capacidades, de poderes y de espacios. Poderes y despacio. Claro, es indiscutible cómo en esta forma, justo, ¿no? Tenemos o podemos tomar esa potestad de quienes somos como individuos, individuas, individues, siendo inclusivos. ¿Cuál es tu postura? Esta semana ha surgido esta noticia donde, así, digo, es como contrastante el hecho de que hace unos años Guadalajara, Jalisco era pues un estado progresista en cuestión de políticas públicas, de inclusión, de poder llevar ámbitos legislativos de avanzada para la comunidad LGBT, digo, y para todos es bien sabido que es un estado gay friendly, ¿no? Donde la comunidad se ha sentido muy cómoda de poder desempeñarse, desarrollarse en distintos ámbitos, pero dan un revés, ¿no? A través del gobierno en esta postura de negarle los derechos a las infancias trans, de estigmatizar y criminalizar como si obtener un derecho fuera más bien una prebenda, una dádiva, un favor, ¿no? Porque aparte de todos los discursos que se han vertido es que estos pequeños, pequeñas, pequeñes no, tendrían la potestad ínfima que debería de ser como tal, pero no se da en la realidad, o sea, ninguna niñez trans, no binaria, toma esa iniciativa de decir, pues yo voy al registro civil o yo quiero cambiar mi identidad y si no hay como ese consenso con los padres, pero el discurso ha sido totalmente radical a decir que prácticamente va a haber una horda de niños, niñas, niñas que van a querer hacer su cambio de identidad. Que quienes hemos tenido oportunidad de trabajar en el servicio público, ya sea en el presente o en el pasado, tenemos una consideración que a muchos se les olvida de los colegas funcionarias y funcionarios públicos,
que es nuestra responsabilidad de hacer política con las personas. Pienso que ya ha pasado las épocas donde hacíamos una política asistencial, donde yo asumía que necesitaba la otra persona. Creo que estamos en 2026, donde hay muchos ejercicios de ciencia política, de la práctica de la política pública, donde no podemos seguir haciendo política, legislación, acciones sobre un grupo sin que ese grupo esté incluido. O sea, es como, me parece totalmente arcaico que sigan habiendo ejercicios del poder público donde no se toman directamente las opiniones de las personas que están involucradas en ese proceso de cambio político. En este caso, me parece importantísimo escuchar a las niñeces trans y no binarias. Como acabas de decir, hay un imaginario bien perverso de que van a venir olas y olas de personas a cambiar su identidad, y en realidad son casos contados, porque también depende de un proceso informado, parte de un proceso de reconocimiento de la propia identidad que pues tiene un conjunto de cuestiones biológicas, psicológicas, terapéuticas, psicosociales, de acompañamiento. Entonces es mucho, mucho más complejo. Lo que no es complejo y me parece sumamente trascendental comenzar a hacer es política pública con los grupos históricamente discriminados, grupos participativos, mesas de trabajo, técnicas de acción e investigación participante, donde pasemos meramente de construir políticas sobre un grupo social a construir política con esos grupos sociales. Y al menos a mí me parece trascendental luego compartir esto con mis colegas de función pública, porque a veces se nos olvida que estamos trabajando por colectivos que han vivido marginación, desigualdad y violencia. Y así lo podré decir también en mi trabajo académico, en mi trabajo de investigación. Me parece que tenemos que trascender las visiones donde hablábamos de otros y pasar a hacer visiones donde trabajamos con esos otros. Y es un cambio que puede parecer pequeñito, pero es trascendental. Cuando empezamos a hacer cosas con los grupos, empezamos a hacer cambios reales, porque no estamos hablando ya del otro, estamos construyendo con esas otras personas proyectos en común. En esta postura o acerca de cómo ha sido tu vivencia en materia personal, Vidal, eh, de manera muy particular, lo digo, hay un momento en donde dentro de mi activismo y a través de los años, ¿no? La incidencia a través de las instituciones ha marcado pauta, ¿no? Ha habido como avances desde un pequeño paso hasta, pues ahora sí que poder visibilizar una problemática en mayor magnitud, a que sí en un momento determinado lo hubiera hecho persona por persona, ¿no? Que al final sí me tocó con mi núcleo más cercano, con mi familia, el poder visibilizar, ¿no? Estas necesidades que tenía como persona. Afortunadamente en mi caso fue positivo, me aceptaron, hay un buen entendimiento, ¿no? Sobre mi libre desarrollo de la personalidad, pero ¿crees que en cierta forma las instituciones también deberían tener un grado de responsabilidad en poder no solamente simular, porque se ha dado, ¿no? Sino en realmente dar cabida a lo que tendría que ser estas políticas públicas para poder en un momento determinado decir yo soy libre de ser quien quiero ser y ese es mi derecho? Es bien importante reconocer que, por ejemplo, las entidades de gobierno, las instituciones públicas no son homogéneas. Dependerá caso por caso. Hay procesos pues de mucho avance en muchas agendas, en muchas materias, y en ese mismo gobierno pueden haber también agendas bien regresivas en otro tipo de derechos, en otro tipo de iniciativas, ¿no? Entonces creo que algo que tenemos que aprender como activistas, como personas que estamos en los espacios de formación, en los espacios de creación con otros, es empezar a identificar cuando hay una inclusión real de nuestras necesidades, de nuestras premisas, de nuestras posturas políticas, a cuando son ejercicios de simulación. Pero ojo aquí, más allá de partidos, de colores, tenemos que checar específicamente cada ejercicio práctico. Ajá, cada ejercicio de cada diputado, de cada senaduría, de cada representante de una institución pública, porque debe de ser casi caso por caso.
porque no podemos seguir creyendo que el gobierno es una entidad abstracta, totalitaria, que puede con todo. Hay muchos claros oscuros y por lo mismo tenemos que aprender a verlos, tenemos que empezar a reconocerlo y generar alianzas entre pues el sector activista, el sector gobierno, la academia y otros sectores para trabajar por causas comunes. Y esto también me recuerda algo bien importante, de dejar de buscar protagonismos, dejar de tratar de consolidar que solamente mi visión es la que importa y ponerle pues el pie a otras causas. Me parece que todas las causas son valiosas y en la medida de lo posible tenemos que acompañarnos unas con otras para potenciar todo el trabajo que se está haciendo colectivamente. Claro, es importante, ¿no? Claro, es importante, ¿no? Algo que ha sucedido es de pronto los individualismos, ¿no? Estos egos también que existen entre activistas, algunos retrocesos que lo hemos nombrado en otros espacios acerca del divide y vencerás. Yo creo que justo estamos en un momento crucial en el que hay que, pues desde lo particular, desde lo individual, hacerlo colectivo, poder incluir. Y en ese incluir, Vidal, digo, ya nos quedan algunos minutos para poder cerrar, pero no quiero dejar pasar la oportunidad acerca de este lenguaje inclusivo que ha causado pues mucho fervor, ¿no? Entre las personas que no están en esa adaptarse a los nuevos cambios, al lenguaje que evoluciona. ¿Cómo en tu persona, ¿no? Ha significado justamente el poder tener presente que al ser un género fluido, a ser a género, de pronto, pues esta situación de la ha marcado pauta para muchas más controversias. Que en diferentes momentos me he tenido que enfrentar foros completos de mucha cantidad de personas, donde va todo bien hasta que empiezas a utilizar la E, ¿no? Como si eso invalidara tu discurso, invalidara todo el contenido de la formación, de toda la trascendencia de lo que se ha tratado de comunicar. Y algo que me parece trascendente es que entre las personas no binarias, el uso de la E muchas veces es una forma de reconocimiento. Es como un primer saludo, es como un primer reconocimiento que da pauta hacia otro tipo de reconocimientos. En mi caso muy, muy particular, más allá del uso de la o de ciertos pronombres, lo que me importa muchísimo es el trato, como el reconocimiento de mis necesidades, el reconocimiento de mis ritmos y mis pausas, y sobre todo reconocer que no todas las personas tenemos las mismas aspiraciones en términos de formación identitaria. No tenemos las mismas aspiraciones de las mismas conexiones erótico-afectivas, no tenemos las mismas aspiraciones en qué tipo de ropa hemos de vivir y por supuesto empezamos a renunciar a que solamente existen ciertas formas de vida, ciertas formas de reconocernos y lo que nos parece particularmente importante es empezar a abrir brecha a la multiplicidad de formas de vida, que implica reconocer que cada una de nosotras tenemos una autonomía, una libertad y que la mayoría de veces, si no es que casi todas, no estamos dañando a nadie, simplemente estamos validando nuevas existencias, nuevas formas de nombrarnos y nuevas formas de asumir los derechos que tenemos todas las personas. Sí, el lenguaje evoluciona, todo Sí, evoluciona. el lenguaje evoluciona, todo evoluciona, no podemos quedarnos estáticos, digo, sería algo realmente que no evoca, ¿no? A los avances actuales. Digo, la ciencia ha avanzado, absolutamente las políticas públicas, o sea, muchos ámbitos, y entonces, ¿por qué al querer visibilizar nuestras personalidades, nuestros entes, ¿no? Como individuos, como en cierta forma personas pensantes, pues es caótico hasta cierto momento, pero sí ha sido como un arma que han utilizado conservadores, ¿no? Personas que de pronto se les hace como hasta inusual el hecho de poder utilizar este lenguaje inclusivo, pero de verdad que ha sido un placer poder conversar contigo, Vidal. Seguramente estarás en otros espacios más compartiendo otros temas más de mucha relevancia porque es importante sobre todo tener este diálogo
continuo el poder visibilizar, ¿no? Estas situaciones, y digo, hemos podido compartir en la Ciudad de México y de verdad que tu expertise a mí me ha cautivado, y justamente por ello también el que estés aquí en Textiles, Texturas y Transparencias en esta tarde a través de Transdifusión Comunica, que es una plataforma abierta, ¿no?, al conocimiento, es una plataforma que da voz a las vivencias, ¿no?, de cada individuo, individua, individue, y que en esa dinámica social, obviamente, pues vamos a hacer un foro para exponer un mensaje que quieras compartir para nuestros seguidores. Y me parece bien importante reconocernos y validarnos como personas trans y no binarias todo el tiempo, porque me parece que lo que ha hecho la cultura de muerte es quitarnos muchas veces las razones y los motivos para vivir significativamente día tras día. Entonces me gustaría siempre recordar, sin positivismos excesivos, sino más bien con un realismo muy pragmático, que estamos haciendo un chorro de cosas como comunidades para transformar los odios y las violencias en formas creativas de convivir y de ser en la realidad. Te agradezco mucho el que hayas aceptado esta invitación, y por supuesto pues estamos en este foro que va a dar cabida obviamente a todas las actualizaciones que se vayan generando y que queremos que nos las compartas. Gracias, Sofía. Ha sido un placer estar esta noche contigo y ha sido una conversación no solamente muy agradable, sino me parece que muy fluida. Y es algo que en la comunicación se nota y pues yo espero que las personas que nos estén escuchando y viendo sientan esa emoción que sentimos en compartir esto entre las dos esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Vidal. Pues estamos en comunicación, y por supuesto, ya saben que en otra emisión más de Textiles, Texturas y Transparencias tendremos un nuevo invitade para ustedes, así que no te pierdas la transmisión a partir de las 6 de la tarde todos los miércoles. Tu amiga Sofía Guandulain, hasta la próxima.